Hoy en Historium te contamos que fue la peste negra. Imagina que es el siglo XIV y que la mitad de las personas que conoces están enfermas o muertas en menos de un año. Eso fue lo que vivieron millones de personas en Europa cuando la peste negra, una de las peores pandemias de la historia, arrasó el continente. Pero, ¿qué fue exactamente la peste negra y cómo cambió el mundo? Para ponernos en situación, retrocedamos en el tiempo hasta mediados del siglo XIV. Específicamente al año 1347. La Europa de esa época era un lugar muy distinto al que conocemos ahora. Las ciudades eran sucias, el conocimiento sobre enfermedades era muy limitado, y el comercio empezaba a conectar a distintas regiones del mundo, trayendo consigo muchas cosas buenas, pero también algunas muy malas. Ahí es donde entra en escena la protagonista de esta historia, la peste bubónica, más conocida como la peste negra. ¿Cómo empezó todo? Se cree que la peste negra empezó en Asia Central, alrededor del 1330. En esa región, la bacteria Yersinia pestis vivía de lo más tranquila en las pulgas que infestaban a las ratas. El problema vino cuando esas ratas y pulgas decidieron hacer las maletas y subirse a los barcos mercantes que conectaban el lejano oriente con Europa a través de la ruta de la seda. Desde ahí, la enfermedad se propagó como un reguero de pólvora. En 1347, la plaga llegó a Europa a través de los puertos comerciales del Mediterráneo. El primer sitio donde estalló fue en la ciudad de Cafa, una colonia genovesa en Crimea, que estaba bajo asedio de los tártaros. Aquí se cuenta una historia bastante macabra. Se dice que los tártaros, al ver que sus filas estaban siendo diezmadas por la peste, decidieron catapultar los cadáveres infectados por encima de las murallas de Cafa, infectando así a los defensores de la ciudad. Esta fue probablemente la primera guerra biológica registrada en la historia, aunque claro, a los tártaros no les salió tan bien, porque la plaga también terminó afectándolos. De Cafa, la peste saltó a otros puertos del Mediterráneo como Constantinopla, Alejandría, y finalmente llegó a las costas de Italia en 1347. A partir de ahí, la enfermedad se extendió rápidamente por el resto de Europa, donde dejó un rastro de muerte y desolación. ¿Cómo era vivir en tiempos de la peste? Imagina que un día te despiertas y de repente todo el mundo a tu alrededor empieza a enfermar. Los síntomas de la peste eran espantosos. Las personas desarrollaban ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, llamados bubones, que se podían encontrar en el cuello, las axilas o la ingle. De ahí viene el nombre de peste bubónica. Estos bubones eran negros y supuraban pus y sangre. Además, los infectados sufrían fiebre alta, delirios y vómitos. En muchos casos, la muerte llegaba en solo 3 días. Lo peor es que la peste no discriminaba. Afectaba por igual a ricos y pobres, campesinos y nobles, hombres y mujeres. Nadie estaba a salvo. Para las personas de aquella época, la peste parecía un castigo divino, ya que la ciencia médica no tenía respuestas. Los médicos no sabían qué causaba la enfermedad ni cómo curarla. De hecho, sus métodos eran, cuando menos, cuestionables. Usaban mascarillas en forma de pico de pájaro, rellenas de hierbas aromáticas, creyendo que así evitaban el mal aire que causaba la peste. También sangraban a los enfermos o les hacían rezar interminables plegarias. Y claro, nada de eso servía. Ante la falta de respuestas, la gente buscaba culpables. Algunas personas acusaban a los judíos, pensando que ellos habían envenenado los pozos de agua, lo que desató terribles persecuciones en varias ciudades europeas. Otros pensaban que la peste era un castigo divino por sus pecados, y en respuesta se formaron grupos de flagelantes que recorrían las calles golpeándose a sí mismos, esperando apaciguar la ira de Dios. ¿Qué tan grave fue la peste negra? Aquí viene el dato impactante. Se estima que en torno a 50 millones de personas murieron a causa de la peste negra en Europa, aproximadamente 1/3 de la población del continente en ese momento. Imagina lo que eso significaba. En algunas ciudades, más de la mitad de los habitantes morían en cuestión de meses. No había tiempo ni para enterrar a los muertos. En muchas ciudades se excavaban fosas comunes y se amontonaban los cadáveres en ellas.
Los cronistas de la época describían ciudades vacías, campos sin cosechar y un miedo generalizado a salir de casa. La muerte estaba tan presente en la vida cotidiana que cambió incluso el arte. Si alguna vez has visto representaciones medievales de la danza de la muerte, una imagen en la que esqueletos llevan a personas de todas las clases sociales a su tumba, entenderás la mentalidad de la época. Nadie podía escapar de la muerte. ¿Consecuencias de la peste? Aunque parezca increíble, la peste negra también trajo cambios positivos. La brutal disminución de la población cambió el equilibrio de poder entre los nobles y los campesinos. Como había menos trabajadores disponibles, los campesinos sobrevivientes empezaron a exigir mejores salarios y condiciones de vida, lo que llevó a un colapso del sistema feudal en muchos lugares. También surgió una nueva clase social de mercaderes y artesanos, que con el tiempo impulsaría el Renacimiento. La peste, además, dejó una profunda marca en la psicología colectiva de Europa. La constante presencia de la muerte hizo que la gente comenzara a cuestionarse el sentido de la vida y el papel de la religión, lo que en siglos posteriores prepararía el terreno para movimientos como la Reforma Protestante. El fin de la peste negra. Finalmente, después de varios años de devastación, la peste negra comenzó a desaparecer, aunque no del todo. La peste seguía estallando de forma esporádica en distintos brotes a lo largo de los siglos, pero nunca con la misma virulencia de 1347. Los sobrevivientes quedaron marcados de por vida por lo que habían vivido, pero también fueron los responsables de reconstruir Europa sobre los cimientos de esa catástrofe. La peste negra fue un suceso aterrador y devastador que cambió para siempre el curso de la historia. Es un recordatorio de cómo las catástrofes globales pueden moldear a la humanidad, tanto para bien como para mal. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.